Buenos días, queridos hermanos que nos ven desde sus hogares. Les damos la bienvenida a este tiempo de este servicio que hoy iniciamos. Este día es el 16 de agosto del 2020 y pues les damos la bienvenida a este tiempo de adoración. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde, hermosa mañana que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, aunque virtualmente, Señor, pero aquí estamos para adorarte. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Bendice el tiempo de la palabra que nuestro hermano nos estará compartiendo. Bendice el tiempo de los cantos y lo demás, Padre, pues todo lo hacemos para honrarte y glorificarte. Te pedimos que abras nuestra mente para entender lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, quiero invitarlos a que abran su Biblia en el Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, y vamos a estar leyendo ahí todo el capítulo. ¿Lo tenemos? Dice así: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menor que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Y a este Dios, a ese soberano nuestro, es a quien alabamos. Y para esto, pues vamos a hacerlo a través del canto. Y el siguiente canto, que se llama Dad Gracias, con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos. Pues hermanos, hoy es tiempo de celebrar la Santa Cena. Generalmente nosotros como iglesia celebramos la Santa Cena una vez al mes, y en esta ocasión hoy nos tocó. Para celebrar la Santa Cena es un evento muy importante. No es cualquier cosa, es un evento muy solemne. Y para esto quiero invitarlos a que leamos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13. Gálatas 3, 10 al 13. Dice así: Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe,
Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos y amigos, Cristo se hizo maldición por causa de nosotros. Nosotros éramos malditos por causa del pecado, pero Cristo tomó en la cruz sus pecados y mis pecados. Él tomó esa maldición y sufrió el castigo. Entonces, en este tiempo queremos celebrar la Santa Cena, donde recordamos que Cristo en la cruz derramó su sangre, pagó el precio que usted y yo deberíamos pagar. Entonces Cristo, el pan, la galletita y el jugo pues representan la sangre y el cuerpo de Cristo, que fue muerto, que fue derramada la sangre en la cruz por usted y por mí. Para celebrar la Santa Cena hay 3 requisitos que nosotros como iglesia estamos pidiendo. No cualquier persona puede celebrarla porque es algo muy importante. El primer requisito es haber confiado en Cristo como su Salvador. Si usted ya confió en Cristo, es el primer paso. El segundo requisito es haber sido bautizado bíblicamente. Entonces en nuestra iglesia lo hacemos por inmersión. Si usted ya es bautizado, cumplió el segundo requisito. Y el tercer requisito es andar en buena comunión con Dios y con sus hermanos. Si hubiera algún pleito con alguno de sus hermanos o hubiera algún pecado que usted está cometiendo o practicando, debe ponerse a cuentas con el Señor. Debe pedirle perdón para que pueda celebrar la Santa Cena. Porque si no, sería celebrarla indignamente y entonces en lugar de bendición caería maldición sobre usted. Vamos a tomar unos minutos, unos momentos para poder examinarnos y así poder tomar la Santa Cena dignamente. Oremos. Padre, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, porque a ti nada se escapa de tus ojos ni de tu vista. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados. Si hubiera algún pecado, Señor, que está interfiriendo en nuestra relación contigo, te pedimos, Señor, que nos perdones para poder tener ese tiempo de comunión contigo. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, bendice los elementos que hemos de tomar y también bendice a cada una de las personas que hoy nos acompañarán desde sus hogares. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a repartir los elementos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice lo siguiente: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Tomemos. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, hasta que no venga el Señor Jesús, vamos a seguir celebrando la Santa Cena. Pero un día va a llegar cuando Cristo va a venir por nosotros, o nosotros vamos a ir con Él, y ya vamos a tener la gran cena que Dios nos está preparando para nosotros allá en el cielo. Que Dios les bendiga. Después de haber tenido la Santa Cena, vamos ahora a leer el Salmo 100. ¿Lo tenemos ahí? Salmo 100. Dice así: Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y suyos somos. Somos su pueblo, ovejas de su prado.
Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Ok, hermanos, entonces demos gracias al Señor por todo lo que Él ha sido bueno con nosotros. Y ahora vamos a pasar al tiempo de la visión. En esta ocasión, hermanos, quiero invitar a cada uno de ustedes a que siga compartiendo el Evangelio, pues esto es algo muy importante. Es el corazón de Dios. Dios quiere que llevemos el Evangelio a todas las naciones. Ahora, en algún punto, cuando usted le hable a alguien del Evangelio o de la Biblia, les va a hacer la siguiente pregunta o la siguiente objeción. Yo he leído la Biblia, pero no la entiendo. ¿Alguien de ustedes les han dicho algo por el estilo? Ya leí la Biblia, pero ¿sabes qué? No entiendo nada. Ahora, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Pues yo creo que sería bueno ofrecer leer la Biblia con la persona. Tal vez usted puede decirle, ¿sabes qué? Mira, yo te guío para poder leerla y que puedas entenderla. Sería bueno empezar leyendo el Evangelio de Juan. Juan es el Evangelio que fue escrito para todo el mundo. Es fácil de entender y es aplicable a todas las personas. O también puede ofrecerle una lección. Nosotros en nuestra iglesia tenemos las 4 lecciones del estudio de Juan. Puede darle la lección, decirle que él lea los pasajes que vienen ahí, que conteste de acuerdo y después, si tiene alguna pregunta, poder contestarla. Entonces, quiero animarles a que compartan el Evangelio, ¿sí? Y también, si alguien les dice que no entiende la Biblia, ok, acompáñenos a leerla o explíquenles de alguna forma. Y hermanos, la semana pasada nosotros hemos estado orando por algunas personas y hoy me gustaría orar por aquellas personas a quienes usted va a hablarles en esta semana. Dios va a poner a alguna persona en su camino, en su trabajo o tal vez en el camión, en algún lugar, para que usted le hable de Cristo. Y vamos a orar por esas personas. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio y a la vez también, Padre, la responsabilidad de poder hablar de ti a otra gente. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestra semana personas a quienes podamos compartirles el Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para contestar sus preguntas y también sus objeciones. Te rogamos, Señor, que tú obres, Señor, en este tiempo para que mucha gente llegue a conocerte y nos uses a nosotros, Señor. Y un día que lleguemos al cielo, poder llegar, Señor, con mucha gente a quienes les hemos hablado. Te pedimos por la salvación de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ahora, hermanos y amigos que nos ven, quiero invitarles a que se pongan listos, traigan su Biblia, porque es el momento de escuchar la palabra de Dios. Y para esto, hoy nuestro invitado es el hermano Israel López. Adelante, hermano. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este día. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente. Nos toca participar en este tiempo en el que vamos a hablar de la palabra de Dios. Y quiero pedirles que oremos juntos para pedir la dirección de Dios, que su Espíritu Santo nos dé el entendimiento y que también nos guíe para poder exponer su palabra de forma correcta. Oremos, por favor. Gracias, Dios, por este hermoso domingo que nos das. Gracias también por esta nueva oportunidad de poder abrir tu palabra y estudiarla todos juntos. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y también nos guíe para poder exponer correctamente tu palabra. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Recuerdan, hermanos, que vimos la semana pasada? El tema del día de hoy está muy relacionado y los pasajes que vamos a ver hoy tienen como objetivo que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque así lo quiere Él. Como les comentaba la semana pasada, en el estudio vimos cuando Jesús trató con la mujer samaritana para que ella llegara a creer en Él.
en que Jesús era el Mesías. Ahora vamos a estudiar el comentario que ella hizo, que la mujer samaritana hizo a nuestro Señor Jesucristo, y la respuesta que Él le dio. Vamos a abrir nuestras Biblias. Te invito a que tengas tu Biblia en la mano y que tomes nota de aquellos versículos que vamos a dar lectura y que los repases durante la semana. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer versículos del 19 al 24. Dice la palabra de Dios: Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Dice la mujer samaritana: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así lo quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Como podemos ver en el versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu. ¿Y cómo deben adorarle aquellas personas que creemos en Él? Bueno, debemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en espíritu y en verdad? Bueno, debemos entender que, como dice este pasaje, Dios es espíritu y Dios no está limitado a ningún lugar físico, ni tampoco a algún lugar donde nosotros como adoradores debemos ir para adorarle. La verdadera adoración a Dios solamente es posible por medio de Jesucristo. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo nos dice que Él es la verdad y nadie puede llegar al Padre sino por medio de Él. ¿Y por qué debemos adorar a Dios? Según el Salmo 95 del 5 al 7, busquémoslo en la Biblia para leerlo. Suyo es el mar porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado, si ustedes oyen hoy su voz. Entonces, ¿por qué debemos, de acuerdo a este salmo, por qué debemos adorar a Dios? Bueno, el salmista aquí nos dice que Él es nuestro creador y nuestro hacedor, y nosotros somos su pueblo, somos un rebaño bajo su cuidado. Y también nos exhorta en el versículo 6, nos hace una exhortación, nos dice: venir a Él postrados y arrodillados con reverencia. Todos los que hemos creído, ¿quiénes son los que son parte de su pueblo? ¿Quiénes son parte de su rebaño? Pues todos los que hemos acudido al llamado de Jesucristo. Y esa es la forma en que debemos adorarle, postrados y arrodillados con reverencia. Vamos a hablar de un hombre, de nombre Job. Es un libro que está en el Antiguo Testamento. Este hombre le pasaron cosas que, si no es el único, a muy pocas personas en el mundo le ha sucedido. Él vinieron situaciones trágicas, y cuando el mensajero estaba dándole el mensaje aún no terminaba. Cuando llega un segundo a darle malas noticias, llega un tercero cuando aún todavía no terminaba y le da aún mayores más noticias malas, y llega un cuarto y le trae noticias malas. Job, en estos los mensajes que le trajeron, le informan que él perdió sus bienes, y peor aún, le informaron sobre la muerte de sus hijos. Y vamos a ver cómo reaccionó Job en esta situación tan complicada, tan difícil. Vamos a ver Job del
capítulo 1, versículos del 20 al 22. Al llegar a este punto, después de que le informaron sus mensajeros, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Qué hermosa respuesta de Job. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante situaciones complicadas o ante malas noticias? Y para que nosotros podamos reaccionar en adoración, como es el ejemplo de Job, donde nos dice en el versículo 20, ¿verdad? Nos dice al final que él se dejó caer al suelo en actitud de adoración y bendice al Señor en el 21, y Job no pecó. Y en situaciones como las de Job, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Podríamos adorar a Dios? ¿Podríamos actuar siguiendo el ejemplo de Job? ¿Qué nos haría falta si estuviéramos en una situación similar a la que Job se encontraba? Vamos a leer en Juan 4, vamos a leer nuevamente el versículo 20. Dice así, Juan 4, 20: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Aquí le plantea pues el cuestionamiento que le hizo el Señor Jesucristo para mostrarle quién era Él, que Él era el Mesías. Cuando le habla de sus esposos que ella ha tenido, ella cambia el tema y le dice aquí en el versículo 20, habla ya de religión, le dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Después del reino de Salomón, Israel fue dividido en dos partes: Judea y Benjamín del lado sur, y las otras 10 tribus, recordemos que eran 12, las otras 10 tribus en el norte. Muchas personas de las tribus del norte fueron llevadas en cautiverio a Asiria. Luego los asirios llevaron gente de otras naciones para vivir en el norte de Palestina. Se casaron con israelitas que se habían quedado y estos llegaron a ser los samaritanos. Después de que los judíos regresaron de su cautividad en Babilonia, ellos edificaron el templo en Jerusalén. Después los samaritanos hicieron su templo en el monte de Gerizim. Como vemos, los samaritanos tenían un lugar donde ellos adoraban, y los judíos tenían otro lugar en Jerusalén donde ellos adoraban a Dios. Y vimos también la semana pasada que pues no tenían en común nada los judíos y los samaritanos. Y vemos que la mujer samaritana toma este punto para hablarle a Dios, hablarle a Jesús y cambiar el tema, y le cuestiona cuál es el lugar donde se debe adorar. ¿Y qué le dijo Jesús a este comentario, a esta pregunta de la mujer samaritana en el versículo 21? Acompáñame a leerlo. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. El Señor Jesucristo sabía que estaba próximo a su muerte en la cruz. Le dice a la mujer samaritana: se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Recordemos cuando el Señor Jesucristo muere, el templo donde el sumo sacerdote entraba cada año, pues ese lugar, el velo fue rasgado. Entonces
¿Qué nos muestra esto? Que a partir de ese tiempo ya no es necesario un lugar específico en donde estuviera la presencia de Dios. El Señor Jesucristo rasgó con su sacrificio, rasgó el velo del templo y ya no es necesario un lugar específico en donde adorarlo. De esta manera, el Señor Jesucristo le mostró a la mujer samaritana que ya no era importante el lugar donde se le iba a adorar. En el versículo 22, el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana: ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice estas palabras? Bueno, recordemos cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Él le dice que por medio de él todas las naciones del mundo serían bendecidas. Dios prometió al Salvador, hizo un pacto con Abraham y los judíos sabían que por medio de ellos iba a venir el Salvador. Por medio de ellos vendría el Cristo. ¿Y para qué vino el Cristo? ¿Para qué vino Jesucristo a esta tierra a morir en la cruz? Vamos a Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La promesa que hizo el Padre fue cumplida y vino para que Jesucristo pagara nuestros pecados. Pero ¿qué tienes que hacer tú? De acuerdo a Juan 1:12, tienes que recibirle, tienes que creer en Él, en el sacrificio que hizo para que tú y yo no fuéramos a condenación. Y veamos lo que dice al final, el versículo 12, a quienes le reciben y a quienes creen, dice este versículo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué éramos antes de recibir a Cristo? Pues no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Pero gracias al sacrificio de Cristo, ahora tenemos el derecho de llamar a Dios Padre. Y en el versículo 23, Jesucristo le muestra, una vez que le dicen, ya no es importante el lugar donde ustedes adoraban o donde adoraban los judíos en Jerusalén, el Señor Jesucristo le muestra la verdadera forma de adoración. Vamos a volver a leer el versículo 23. Dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Cómo debe ser la verdadera adoración? De acuerdo a este pasaje y palabras del Señor Jesucristo, debe ser en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los verdaderos adoradores. Y sabemos que hay verdaderos adoradores. Nosotros no lo podemos ver, pero el Padre sí. Él conoce a los verdaderos. Hay verdaderos y también conoce a los falsos adoradores. Y en el versículo 24, el Señor Jesús nos muestra cómo adoran los verdaderos adoradores. Dice el versículo 24: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? No es por medio de una religión, no es por medio del lugar en el que tú vayas y pienses que ahí está la presencia de Dios. No es en un pues como le conoce la mayoría de las gentes, en un templo. ¿Cómo son los verdaderos adoradores? Bueno, nos dice el 24, Dios es espíritu. ¿Y cómo debemos adorarlo? Debemos hacerlo también en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorar a Dios en espíritu? Como decía hace un momento,
existen adoradores verdaderos y adoradores falsos. Dios nos conoce, nosotros no podemos ver los pensamientos, el corazón de las personas, pero Dios sí lo sabe. Y adorar en espíritu a Dios es asunto del corazón, es asunto de la comunicación del espíritu de la persona. Recordemos que Dios nos da su espíritu cuando creemos en Cristo, y el espíritu de Dios. Y no depende del lugar en el que te encuentres. Tú puedes adorar a Dios en todo lugar. Puedes adorar a Dios en tu casa, en tu trabajo, en el camión, cuando vayas en algún trayecto, en tu auto. No depende del lugar, ni tampoco depende de la forma, sino del corazón del adorador en comunión con su Creador. ¿Y qué son algunas maneras en que uno puede intentar adorar a Dios, pero no lo hace en espíritu? Vamos a ver algunos ejemplos que podemos encontrar en la palabra. Para esto vamos a Mateo 15 y vamos a leer versículos 8 y 9. Mateo 15, versículos 8 y 9. Dice el Señor Jesucristo: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Honrar a Dios solo con labios, pero con el corazón alejado de Él. Asistiendo a nuestras reuniones en la iglesia, en donde tenemos tiempo de adoración, pero no lo hacemos, o no lo haces, o no lo hacemos con amor y fervor, más bien como una obligación. También adorar a Dios estando practicando algún pecado sin habérselo confesado a Él. Recordemos que la primera carta de Juan nos dice que cuando pequemos, lo confesemos a Dios y Él, que es fiel y justo, nos lo perdonará. Entonces, no lo adoramos de la manera correcta cuando estamos practicando un pecado. También con la intención de hacerlo con el fin de conseguir algo de forma egoísta. Cuando por conveniencia queremos algo, entonces adoramos a Dios. Pero cuando no sentimos alguna necesidad, no queremos algo, nos olvidamos y no le damos la adoración que solamente Dios merece y que nosotros debemos darle a nuestro Creador. Y el Salmo 61 nos muestra qué nos debe a cada uno de los adoradores que son parte del rebaño del pueblo de Dios. Nos muestra qué nos debe motivar para adorar a Dios. Vamos a leerlo. Salmo 63, versículo 1. Dice así la palabra: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. ¿Cómo debemos buscar a Dios? Este versículo, el salmista nos dice, debemos buscarlo intensamente. Los verdaderos adoradores buscan a Dios, adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento. No solamente cuando estás en la iglesia, le puedes adorar, como decía hace un momento, en los distintos tiempos en el día en que estás realizando tus actividades. Es un tiempo, son tiempos en los cuales nosotros podemos adorar a Dios. Y en nuestras reuniones en la iglesia, ¿cómo podemos adorar a Dios? Vamos a leer Efesios 5, versículos 19 al 20. Dice así la palabra: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros adorar a Dios de acuerdo a este pasaje? Bueno, asistiendo a nuestras reuniones en la iglesia, animándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, alabando a Dios con acciones de gracias, reconociéndole a Dios todas las cosas que Él
nos da todas las bendiciones que de Él recibimos, siendo agradecidos con Dios. Y todo esto, hacerlo en oración, decírselo al Padre en el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento, los adoradores llevaban sacrificios. Recordemos que de acuerdo a la ley dada a Moisés, cada año tenían que acudir y los creyentes y recorrían largas distancias para llegar al templo en Jerusalén, en donde deberían ofrecer sacrificios en adoración a Dios. Ahora, en la actualidad, ¿Dios quiere más sacrificios? No, claro que no, porque Cristo ya se ofreció una sola vez y por todos nuestros pecados. Ya no es necesario más sacrificios, más derramamiento de sangre. Pero ¿qué tipo de sacrificios quiere Dios que ofrezcamos nosotros como creyentes? Vamos a Hebreos 13, versículos 15 al 16, y nos dice así: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que agradan a Dios? Los sacrificios de alabanza, el fruto de nuestros labios que confiesan a su nombre. También dar testimonios a otros de nuestra fe que tenemos en Cristo. Y el sacrificio que debemos hacer es hacer el bien hacia los demás, compartiendo las cosas que de Él, que de Dios recibimos. ¿Y cómo? Vamos a ver ahora en Romanos 12:1, ¿cómo podemos adorar a Dios? ¿De acuerdo a este pasaje? Busquemos en nuestras Biblias. Dice Romanos 12:1: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si tú has reconocido tu pecado, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, debemos estar agradecidos por lo que Él ha hecho. Nosotros merecíamos pagar. Dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Nosotros deberíamos pagar, pero en vez de recibir el castigo de Dios, ¿qué recibimos? Bueno, recibimos su misericordia. Y por este motivo nosotros debemos tomar en cuenta la gran misericordia de Dios que recibimos en Jesucristo para darle a Él adoración, que es el único que merece, y luego presentar, ¿qué cosa? Nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Antes de Cristo practicábamos el pecado, tal vez robábamos, mentíamos, adulterábamos. Pero ahora dejamos todo el pecado que había en nuestra vida antes de Cristo. ¿Y ahora qué hacemos? Nuestros cuerpos que antes eran ofrecidos al pecado, después que hemos creído en Cristo, es ofrecido como un sacrificio vivo, santo, que agrada a Dios. Y realmente adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Debemos de reflexionar cada uno. Pero Dios quiere que le adoremos y nos está esperando. ¿Hay algo que impide que usted le adore a Dios como Él quiere, en espíritu y en verdad? Vamos a tomar unos momentos para examinarnos. Si hay algún pecado que estás practicando, un pecado en tu vida que no has dejado, vamos a orar para confesárselo a Dios y luego adorarle en espíritu y en verdad ahora y durante el resto de los días en nuestra semana. Vamos cada uno a orar y confesarle a Dios si hay algo que impide que podamos adorarle en espíritu y en verdad.
y yo terminaré orando para terminar este tiempo de la palabra. Vamos a dar un breve momento. Padre, damos gracias por este hermoso tiempo en el cual hemos podido abrir tu palabra. Y gracias, Padre, porque tu palabra nos trae salvación y también tu palabra, Señor, nos instruye en cómo tú quieres ser adorado. Gracias porque ahora que hemos conocido tu palabra, sabemos que los verdaderos adoradores son aquellos que te aman en espíritu y en verdad. Pedimos, Padre, que pues en cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, tengamos siempre en todo momento presente tu misericordia, que estemos en todo momento, Señor, agradecidos, y que esto sea un motivo, Dios, para que tú, que eres el único digno de merecer toda gloria, toda honra, toda adoración, nosotros podamos, Señor, adorarte, estar motivados, como dice el salmista, a estarte buscando cada uno de los días intensamente, Dios, para darte la adoración que tú mereces, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que pues nos animes, Dios, que este Espíritu Santo nos siga guiando, Dios, para que en estos días, Señor, nosotros podamos darte adoración. No solamente, Señor, en los tiempos de la reunión de la iglesia, sino también cada día, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los lugares en los cuales nos encontremos, Señor. Queremos ser adoradores tuyos, Padre, adoradores en espíritu y de verdad. Y gracias porque tú diste a tu Hijo Jesús y por medio de Él nosotros podemos ser adoradores, Señor. Ayúdanos también en los tiempos difíciles, Señor, como Job, que es un ejemplo, Dios, que en tiempos difíciles, Señor, nosotros no nos distraigan, Señor, los problemas. Al contrario, Señor, que sean tiempos en los cuales nosotros te busquemos, Dios, y te adoremos, Señor, a pesar de que nos sucedan cosas que no nos agraden, cosas que no entendamos, Señor. Pero sabemos que tú en todo momento, en todo tiempo, Señor, tú eres bueno, Señor, y tú mereces adoración. Gracias, Padre, por este tiempo de la palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. A continuación tenemos una oportunidad más de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a adorarle cantando un canto con nuestro hermano Marco Gudiño, que lleva como nombre precisamente Vengo a adorarte. Les animo a que cantemos. De este mundo entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor, viniendo esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo
a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Muy bien, hermanos. Después de haber escuchado la palabra de Dios y de haber cantado al Señor, vamos a solamente algunos anuncios. Si alguno de ustedes que no vive por aquí o está lejos quiere ponerse en contacto con nosotros, pues le queremos poner a su disposición el teléfono de WhatsApp, que es el 33 10 19 83 80, y el correo electrónico, que es ib.vidanueva@outlook.com, para que nos escriban y así poder estar en contacto con ustedes. Otros anuncios es, hay que recordar el tiempo de oración los martes y los viernes a las 9 de la noche. Y les recordamos que hay que enviar sus peticiones al grupo de WhatsApp para poder orar por ellas. También el día viernes, los que tengan oportunidad de conectarse por la aplicación Zoom, pues los invitamos a que se conecten y así nos vamos a poder ver y poder orar los unos por los otros. También queremos invitarles a que los jóvenes de 12 a 17 años se conecten por Zoom los sábados a las 4 de la tarde para seguir estudiando, seguir teniendo ese tiempo de compañerismo. Y esperamos que ya pronto pase esta pandemia y poder reunirnos normalmente. Otro anuncio es que los miércoles a las 9 de la noche se seguirá publicando en el canal de YouTube y de Facebook la cápsula denominada 5 minutos de aliento espiritual. Les animamos a verla, les animamos a compartirla con sus familiares y amigos. Y por último, les animamos a estar atentos a la información del grupo de WhatsApp. Y recuerden, en el canal de YouTube, darle me gusta y darle seguir a la página de Facebook. Y los animamos a compartirlos con sus familiares y amistades. Y estos videos los van a poder encontrar tecleando en el buscador Iglesia Bíblica Vida Nueva Zapopan. Esto es todo por hoy, hermanos y amigos que nos ven. Esperamos que haya sido de bendición este video y oramos por ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Que Dios les bendiga. De este mundo entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor, viniendo esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo
a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo.